Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You're YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más, como no, tenéis al Pelma del turno aquí dando la tabarra con noticias de Dragon Ball. Sí, señor, no os perdáis ni un lunes en este canal porque os queremos mucho, mucho. Así que nada, vamos a traer unas noticias esta semanita, como todas las semanas, bastante interesantes. Y como no, de Dragon Ball Online, que se está cociendo muchas cositas. Así que estamos atentitos al vídeo de hoy. No me voy a enrollar mucho, no quiero tener mucho empiece, para que así vayamos al meollo del asunto. Eso sí, antes de recordar que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal, aunque ya no colabora ni Peter, muy mal. Pero bueno, ese va a hacer que la vida está muy dura. Así que nada, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y vamos a empezar, pues en este caso, con el nuevo tráiler que nos ha mostrado en Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Me ha salido la primera, ole yo. Vale, en este caso han dicho que se pondrá a la venta el 17 de noviembre y han mostrado la jugabilidad y modalidades del juego. Vamos a tener 130 personajes jugables y las diferentes habilidades que pueden llevar cada uno de ellos en el campo de batalla. Van a ser un porrón, ataques básicos, esquivas, técnicas especiales. Asimismo, se hace especial hincapié en las técnicas secretas de combinación que nos permiten arremeter contra nuestros rivales haciendo equipo con varios personajes a la vez. ¡Ole! Aparte del despertar, que ya tenían otros Naruto Ninja Storm. Así que está muy guay. Ya sabéis, para el 17 de noviembre y bueno, aquí estáis viendo el trailer, sin duda alguna, yo creo que va a ser el mejor de todos. Aunque los primeros me gustaban mucho, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, no está mal. Si seguimos, pues a ver, el nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi, del que está hablando todo el mundo, ya podría tener un título definitivo en Japón. ¿Vale? O sea, se está especulando de que será Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4. Budokai Tenkaichi 4. Aunque también piensan, lo han registrado, la compañía ha registrado el nombre de Sparking 0. Así que puede ser que sea Dragon Ball Sparking 0, que sería la manera de llamarle, o Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, Sparking. No sabemos cuál será la combinación, pero sin duda Sparking tiene que estar por ahí. Sparking. ¿No habéis enterado? Sparking. No de parking de coches. Qué chiste malo. Bueno, y ahora sí, vamos a darle candela a las noticias de esta semana. Y vamos a hablar primero de Universe Budokai. Ya sabéis, este server que tiene público, que tiene gente, que tiene jugadores. La mayoría son de la TAM, así que si queréis coincidir con gente, pues os recomiendo sus horarios. Si sois de España, pues os va a costar más, a no ser que seáis búhos o que juguéis por la tarde-noche. Pero bueno, que sepáis que tiene bastante vidilla. Y en este caso han hecho otra modificación nueva. Ya vimos la semana pasada una, que si no la sabéis, o veis el vídeo de la semana pasada, que paso está. Y en este caso, esta semanita, nos han mostrado otra nueva mejora. Y es que vais a poder elegir las habilidades del árbol de habilidades, del Skill Tree, que bien pronuncio inglés, sin tener que seguir las ramificaciones. Es decir, yo tengo 50 SP, Skill Points, puntos de skill, puntos de habilidades, y elijo la que me da la gana, sin tener que pasar por la anterior. Sabes que hay algunas habilidades que nos interesan y que por narices tenéis que desbloquearlas para pasar a la siguiente. Pues aquí no, me cago en la leche, en Universe Budokai no hace falta, y se lo agradecemos. ¿Qué más deciros? Bueno, en cuanto a Time Breakers, han hecho una update nueva, ¿vale? Y según nos cuentan, se van a hacer bastantes cositas. Lo primero, se han corregido algunas fallas del juego. Y ahora lo que van a hacer es que el comerciante de ropa para adultos vende el equivalente al conjunto CC100 para todas las clases legendario con combo. Para el Namek el conjunto es un poco diferente, tiene la defensa base del conjunto Mudosa en lugar de la CC, pero estos cambios se reflejarán más adelante también en los conjuntos de CC. Cada pieza cuesta 235.000 Mudosa. ¿Vale? Luego habrá mejoras en el Goodies Merchant, ¿vale? Que vende collares, aretes y anillos legendarios de level 70. Muy bien. Time Breakers. El combo de aretes es el mismo que el de CLX y los anillos tienen las mismas características que el Kraken. Cada joya cuesta 154k, ¿vale? Así que ya podéis ir vendiendo guarrería que os encontréis por ahí, tirad de cuando matéis monstruos porque hacéis dinero en un pipas. Truquito, en Papaya podéis farmear y tenéis una tienda justo al lado, al norte de Papaya. Según os matéis a los bichos, cogéis todo lo que podáis y os vais a la tienda a vender y sacáis dinero en un pispas. Ese truco es regalo, ala, gratis. Porque os quiero. En cuanto a tienda de efectivo, se ha agregado Umigame por 5.000 CP. Se ha agregado el reloj de tiempo eterno por 1.000 CP. Se ha agregado un boleto de 101 flor, ¿vale? La planta 101 de CC por 200 CP.
y se ha grabado un boleto de 121 flor por CC por 300 CP. Parece que este sea un galimatías. Bueno, que si pagáis 300 CP podéis ir directamente a la planta 121 de la CC Dungeon. Aparte se van a rotar las máquinas de Wagu y hay una nueva aura negra en la máquina de Wagu. O sea que bastante guay. Si seguimos vamos a hablar en este caso de Hope. Hope nos ha traído una cosita mazo de chula. Lo repito, mazo de chula. Hoy estoy dicharachero, ¿qué voy a hacer? En este caso, la TMQ van a tener rankings, ¿vale? O sea, cada vez que os paséis una TMQ, va a salir en el panel de anuncios, este que sale moviéndose por abajo las letras, va a salir vuestro personaje y va a salir el ranking. Va a haber rankings de TMQ. Y aparte han metido nuevos ítems para los dropeos de las TMQs y de las UDs, lo cual está bastante bien, que se renueve un poquito y que no nos dropeen cualquier caca, sino que ahora nos van a soltar cositas mejores. ¿Qué más deciros? Bueno, en cuanto a Galaxy, se están tomando un descansito. Ya bastante nos han dado con las segundas transformaciones. ¿No lo sabías? Pues tienen segundas transformaciones. Sí, señor, Galaxy. Forest, un taquero. En cuanto a Crisis, pues Crisis está a puntito de terminar ya su Battle Royale. Bueno, es Battleground, no es un Battle Royale, ¿vale? Por equipos, con su sistema de ranking. ¿No lo sabéis? Pues a ver el vídeo de la semana pasada, me cago en la leche. Y bueno, en cuanto a Dragon Ball Time and Space, pues ya sabéis que va a salir en poquito. Rectificamos el vídeo de la semana pasada, que muchos me han dicho oye, y otros han sido mal educados. Sí, nos equivocamos, no va a salir para Android e iOS, saldrá para PC. Gracias. Y bueno, tenemos algunas imágenes, pero ya os haré un directo y os pondré al día para dejarlo clarinete. Y bueno, luego, ¿qué deciros? En cuanto a un límite no sabemos nada de momento, excepto lo último que nos comentaron, pero están trabajando para su regreso, que va a ser apasionante, va a ser la bomba. Y para terminar, una sorpresa tochísima para que sepáis. Tenemos noticias de Omega. Omega está preparando, en teoría, la salida para cerquita. No voy a decir la fecha exacta para que llevéis una sorpresa, pero va a salir en nada. Y nos han anunciado, lo que habéis visto en la portada, una nueva clase. Al lorete, una nueva clase. Sería el mecánico, la raza de Bulma, que usaría pistolas. Están trabajando unos desarrolladores bastante profesionales. Y si sale, pues ya sabéis, vais a poder elegir una nueva clase en Dragon Ball Online Omega. Además que dijimos que iba a hacer una remasterización con el modo de juego un poquito más trabajado. Así que al lorete, porque Omega nos trae cositas tochas. Si me ha dado tiempo, he metido vídeo aquí en las imágenes. Si no, pues no os preocupéis que en cuanto salga en el canal lo vamos a enseñar. Y por último, como siempre digo, vamos a pasar con Tensei War Online, con el Naruto MMORPG. Ya sabéis que Tensei War Online es un servidor buenísimo, ¿vale? Pues nos han dicho las futuras actualizaciones que van a meter. Y os voy a decir, mejoras en la interfaz de jugador e iconos, mejoras en la interacción de ítems de inventario. Ahora el inventario cuenta con 3 botones, de usar, cargar y tirar. Vale, usar para equipar el arma o usar el equipo, cargar para colocarla en la espalda y quitarla y mejorar el sistema de rol y equipamiento, y tirar para tirarla al suelo si no la quieres, o si quieres que la coja otro. Lo cual está muy guay. Como las armas de GTA, vamos, que las tiras al suelo y la cogía otro. Mejoras en... no, me he equivocado. Mejoras en la interfaz de jugador de iconos, ya lo hemos comentado. Y luego sistema de atributos. Nuevo sistema de atributos en el cual podrás añadir puntos a cualquier categoría ninja o stat y podrás especializarte en una categoría en específico determinando gran parte de tu daño hacia esta. ¿Vale? Podrás especializarte en Taijutsu, Ninjutsu, Kenjutsu, Genjutsu y Jujutsu también, porque me lo invento yo. Además podrás tener vida chakra extra para usar. Los puntos de atributo podrás obtenerlos a medida que subas de nivel de juego. Cada nivel te otorgará 5 puntos, los cuales podrás utilizar en la interfaz de atributos. ¿Os ha quedado claro? Espero que sí. En cuanto al sistema de Taijutsu, hay mucha gente que lo han pedido en el servidor beta, que se va a agregar el sistema de Taijutsu aéreo, que fue uno de los requerimientos principales de los jugadores. ¿Vale? Acertarás 3 de 4 golpes a tu oponente y se añadirán también los golpes aéreos, lo cual va a hacer que sea aún mejor de lo que ya es este juegazo Tensei War Online, ole ole. Y bueno, también los dash a partir de ahora podrán ser usados también en forma aérea. Así que muy bien. Y bueno, poquito más, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado, a ver si os sorprendo con algún unboxing que tengo por ahí preparado, que no tengo tiempo para. Y algunas sorpresillas estamos preparando por ahí. Así que nada, si estás viendo el canal por primera vez y te mola, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita, compartirlo con los amigos y mandarme un jamón de jabugo. Un saludete, chao.